Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Más información sobre el desarrollo de la investigación del caso del psicópata feminicida, asesino en serie Richard Choque, además de su cómplice que fue detenido. Según las últimas investigaciones, este estaría involucrado en los asesinatos del año 2021 del señor Richard Choque, el feminicida. Además de ello, la policía informa que Richard Choque presumiblemente habría tenido una relación sentimental con el chef que ahora se encuentra desaparecido. Y también los detalles de cómo fue detenido el cómplice de Richard Choque, otra persona que junto a él fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero también se encontraba libre. Escuchemos estos detalles y luego continuamos. Pasando al caso de feminicida y violador serial a Richard Choque en este caso, ¿a quién se lo detiene por trata y no por asesinato en este caso? ¿Cómo es que la policía llega a la aprehensión de este sujeto en primera instancia? Cuéntenos cuál ha sido el procedimiento de la aprehensión de este hombre. Bueno, en inicio nosotros hemos generado una perspectiva nueva, novísima diría yo, en lo que es la investigación de delitos de trata y tráfico de personas. Y hemos encontrado que a través de la pandemia los procesos de captación han cambiado. Si antes era la vulnerabilidad, un individuo se acercaba físicamente a un colegio, a una iglesia, a un centro de diversión, y era allí donde este sujeto se percataba de las características físicas de quienes luego iban a ser tratadas. Hoy día esa visión ha cambiado, como usted lo sabe, a las redes sociales. Este sujeto se identificaba como si fuera una mujer a través de Marketplace y ofrecía servicios de carácter sexual, de acompañante sexual. Vamos a decir, lo llamativo de estas publicaciones eran los precios por los que se pagaban aquellas atenciones sexuales. Nosotros, a través de la División Trata y Tráfico y utilizando perfiles de ensayo, hacemos no solamente introducción o contacto con este sujeto a través del empleo de un algoritmo que nos permite la búsqueda de palabras y de frases que indudablemente llaman la atención. Por ejemplo, 19 años, por ejemplo, buenos salarios, acompañamiento, varias palabras que van generándonos ciertas sospechas mediante las cuales tenemos que trabajar. Y es allí que a través de nuestro perfil de ensayo logramos contactar con este sujeto. Hacemos en principio un contacto físico para proceder al reconocimiento de él, y a partir de esto generamos un estudio de cuál era el modus operandi, no solamente de la captación, sino también de la explotación. Este es el primer factor que nos permite establecer que el sujeto no solamente que efectuaba, vamos a llamar, prostitución, que en verdad no se materializaba, pues él las extorsionaba, y esto nos permite la ubicación de 77 personas que habían tenido contacto con este sujeto precisamente a través de la oferta de estos servicios sexuales, los cuales en muchos casos se habían traducido en una extorsión sexual. La extorsión sexual se traduce fundamentalmente porque este sujeto consigue un alojamiento, el alojamiento Remar, en las habitaciones 1 y 9 arroja paquetes de sal. Se presenta como si fuera funcionario policial y las extorsiona. La pregunta era, ¿cómo es que hemos llegado? Bueno, a partir de esa ingeniería social. Ahí nosotros estamos pretendiendo generar un departamento de análisis criminal que permita no solamente el establecimiento de un perfil, sino también del modus operandi. En esta conversación, sostenida adecuadamente por nuestro talento humano, logramos no solamente intervenir en el domicilio, donde encontramos ya el día anterior un hueco de unos 60 por 60 de profundidad, tapado con una calamina al interior de este inmueble. Esta es indudablemente una señal de atención, porque el último momento del control de este psicópata es precisamente la muerte y el deshacerse de ella. Se hace este primer registro que se lo realiza a las horas de la noche, y al día siguiente, con el empleo de nuestros canes, a través del olor percibimos la existencia de estos cuerpos. Aún no se ha terminado, yo diría, de efectuar una búsqueda integral. Yo entiendo que es por el transcurrir del tiempo, y cuando digo transcurrir del tiempo, el primer accionar de este sujeto, por lo menos descubierto, está vinculado al 2013, por el cual fue condenado por 30 años. Entonces creemos que, habiendo transcurrido este periodo de tiempo, es posible que los olores se hayan disipado, y esto motiva a que ahora
continuemos efectuando esta investigación. La respuesta es ingeniería social, un trabajo excelente que ha efectuado la Policía Boliviana a puro pulmón, lo ha hecho de oficio, descubriendo no solamente a las 77 personas víctimas de este delito, sino, por el momento, a 2 cuerpos sin vida. Muy bien, general, ¿se presume que hayan más personas asesinadas y más víctimas de violación en este caso? Sí, indudablemente, de violación estamos plenamente certeros de eso, porque por lo menos hemos entrevistado a 15 personas, y la gran mayoría de ellas de la ciudad de Cochabamba, que han, yo diría, materializado la hipótesis que en un inicio teníamos. El inicio que era de la convocatoria a estas personas a través de los engaños, y desde luego, producto de estos engaños, la extorsión que ha permitido, yo diría, un modo de vida de este sujeto, pues, si bien tiene profesiones, no le conocemos una actividad excepto la de extorsión. ¿Sabe, Pablo? Hacía una vida itinerante. Él iba por todos los lugares donde tenía víctimas a recoger estos dineros bajo la amenaza de no procesarlas. Le agradezco mucho por acompañarnos en esta entrevista. El año 2013, ambos, tanto Machaca como Choque, quitan la vida a la señorita Marlene Grace Escalante Ochoa. Estos sujetos la captan como si fueran ellos a cooperar para que ingrese al colegio militar, y a partir de aquel momento, después de captarla, la secuestran, la violan y le generan una serie de daños en el cuerpo. Putin, ¿no es cierto? Varios cortes, la entierran con vida, muere, y después de muerta continúan pidiendo un rescate. Estos sujetos son sorprendidos en este momento, en el momento de pedir el rescate por la muerte de la señorita Escalante Ochoa, y es aquí el momento en que son intervenidos por la policía. La policía consigue los elementos probatorios para acreditar lo que en aquel momento se denominaba asesinato, y claro, ambos sujetos son sentenciados a 30 años. Y cuando decimos a 30 años hay que referirnos a que el señor Choque había admitido este hecho y se somete a un procedimiento abreviado. Nosotros, haciendo una retrospectiva y pensando ulteriormente en el caso del delincuente, creemos que esta conducta de autorresponsabilizarse la hace para impedir la participación en la sentencia del otro sujeto que hemos detenido ayer. Lo hemos detenido, pues, nuestro gobierno nos pasa una información haciéndonos conocer acerca de la existencia de un inmueble ubicado en la zona boliviana, un edificio de 5 pisos. Desde el momento en que se recibe la información se hace vigilancia, y al promediar las 22 horas se encuentra a la conviviente del señor Casilla, quien nos hace conocer que en el momento en que se detuvo a Choque, este sujeto abandonó las dependencias y se fue a guarecer en una casa de un tío ubicado en la zona de Acribol, produciéndose así a las 23 horas del día lunes su aprehensión. General, hay varios hechos que nos llaman la atención sobre este aspecto. Uno de los últimos hechos también es que, según la policía, podría haber existido un vínculo sentimental entre el señor Choque y esta persona, este chef que se encuentra desaparecido. Correcto. Y es que encontramos esta vinculación a partir de las actividades realizadas por la policía, que luego de la intervención que efectúa alguna parte de la comunidad al inmueble, saca prendas de vestir hacia el exterior y las quema. Allí la hija del chef se percata de la existencia en ese inmueble de la gorra y del mandil de su padre, que quien también se hallaba desaparecido desde el año 2015. Hasta ahora sigue desaparecido. Hasta ahora sigue desaparecido. La policía, una vez que toma conocimiento y efectúa una entrevista, realiza 2 actividades, una destinadas en este momento a establecer cuál es el paradero, pero asimismo cuáles habrían sido las motivaciones que generan esta desaparición. Y efectivamente ya encontramos, yo diría con carácter preliminar, esto aún tenemos que confirmarlo, una relación precisamente con el señor Choque, que nos hace entender el por qué esas prendas de vestir se encontraban allá. Pero además, efectuadas las actividades de pesquisa al interior del domicilio ubicado por el chef, encontramos además una carta manuscrita mediante la cual él aducía que iba a abandonar su hogar. Se encuentra también un billete de $100, un par de monedas, algunas fotografías y pasaportes. Pero esto no tiene que ser tratado de manera aislada. Lo que sucede es que la teoría, la doctrina, lo repito siempre, dice que una persona puede desaparecer por 3 razones. Una, porque ha dejado de manera voluntaria su vínculo con el interior, con su pasado, dejando para atrás todo. Esa es una primera. La segunda es que sea víctima de una red de trata y tráfico de personas y por tanto esté explotada en un lugar y carente de cualquier tipo de comunicación. Y la tercera es que el cuerpo sea hallado sin vida.
en estas tres perspectivas continuamos trabajando pese al transcurso del tiempo. Bien, coronel, hablemos nuevamente de este señor Choque, el denominado asesino serial. De alguna forma, ¿cuál ha sido su entorno familiar? ¿Cómo es su familia? ¿Con quién convivía? ¿Quién vive con la madre? ¿Tiene padre? ¿Familia? ¿Cuál es el entorno de este señor Choque? Bien, hay que entender que este sujeto en principio carece de cualquier vínculo empático, ¿no es cierto? Él se siente omnipotente y demuestra esta su omnipotencia a través de una hostilidad. Él vivía con su hermana, vivía con su madre y con su cuñado. Y efectivamente, esto, cuando uno habla del sentido común, se pregunta cómo es que no se han podido percatar estas personas acerca de las actividades que estaban realizando, el cavado de los huecos en los inmuebles u otras que indudablemente nos hubieran llamado la atención. Va a ser investigado vamos a llamar este entorno para poder establecer si han actuado doloso o culposamente o si no estaban enterados de aquello, porque sí es importante que establezcamos que este sujeto sí presenta una psicopatía criminal. Él sabe las consecuencias de sus acciones. Lo que nos toca saber en cuanto a este entorno es si ellos también participaron de aquello. Cuando usted me pregunta de esto, ya en el examen que se realiza a este sujeto, encontramos que él aduce que habría sido víctima de una agresión sexual muy joven, en el lugar donde ahora mismo se encuentra presentado y fueron hallados los cuerpos de las víctimas. El sujeto afirma que allí se habrían participado relaciones de carácter contra la libertad sexual por un familiar suyo que habrían generado en el futuro estas consecuencias. Este comportamiento. Este comportamiento, gracias por la aclaración, este comportamiento. Pero claro, esta cuestión no se puede tratar de manera aislada si no consideramos también que existen diversidad de elementos utilizados por este sujeto, entre los cuales están la amenaza, el uso de la fuerza, la captación y el rapto, y en algunas circunstancias, inclusive el pago, que aparentemente es la modalidad empleada por este sujeto para proceder a la explotación. Bien, permítame, general, por favor, vamos a compartir esta entrevista porque hay interés de todo el país por saber qué es lo que está pasando, cuáles son los últimos hechos con relación a este asesinato. Desiree Durán está con nosotros, la saludamos. Buenos días, Desiree. Adelante, por favor. Gracias, coronel, también por atender a nuestras consultas en relación a este caso. Realmente es desgarrador, ¿no es cierto?, escuchar cada uno de los relatos, pero hay una duda que va girando en torno a esta red que él había armado a través de las redes sociales, una plataforma que ya era sólida, donde él se identificaba, ¿no es cierto?, como supuesto policía y de esa manera operada. ¿Qué se sabe de esta red? ¿Qué falencias hay en nuestro sistema que no legislan todavía estas partes? Y por otro lado, ¿qué se sabe de esta fotografía que se decía, donde se puede ver de que hay una mujer sosteniendo a una de las víctimas? En principio, hay que recordar que los procesos de captación han ido evolucionando conforme se han ido dando diversas circunstancias. Si antes un traficante se acercaba a un colegio, a una reunión, a un club de alterne, etcétera, y procedía a través de un estudio de las vulnerabilidades, carencia de empatía, algún tipo de deficiencia, tristeza, angustia en la víctima, hoy día esto se ha transformado al empleo de las redes digitales. Este sujeto se presentaba, como bien lo dijo usted, como si fuera una mujer y lo hacía a través de Marketplace. La pregunta era, ¿existen falencias legales? Sí, indudablemente que existen. Ya en Budapest, el año 2000, se crearon una serie de actividades o una serie de tipos penales que permiten el control de lo que nosotros llamamos la cibercriminalidad. Una de ellas es el robo de identidad. Hoy día se entiende el robo de identidad como el empleo, como el medio para una falsedad, para una estafa, etcétera. En otras legislaciones, fundamentalmente en la legislación europea, esta es una figura delictiva per se. Y es una figura delictiva per se, pues como es el caso, este sujeto ya se presentó como una mujer. Pasan las estafas, pasan las extorsiones, pasan las difamaciones y no contamos con esta figura que de alguna manera sería una figura que permita adelantarnos en el tiempo. Hoy día, lo que está vinculado a la cibercriminalidad, indudablemente desde la perspectiva policial, son tres tipos de factores o tres tipos de actores. Uno, fundamentalmente, los delitos contra la libertad, en los cuales se traducen la trata, el tráfico de personas y la extorsión. Delitos contra el patrimonio, traducidos fundamentalmente en estafas. Y delitos contra el honor, que tienen carácter privado, mediante los cuales se generan
comentarios lascivos para cualquier persona. General, lo que se pregunta a la ciudadanía en este caso es por qué dos personas que tienen una sentencia por haber asesinado a una joven, un feminicidio, están en las calles. O sea, la policía hace su trabajo, pero ¿qué pasa con el rol de la justicia? Bien, allá indudablemente ha habido una distorsión en cuanto al rol que debía cumplir la justicia, y voy a llamar, porque solamente dos explicaciones, o corrupción o ignorancia, las que han materializado estas libertades. No puede haber más, son dos factores. Indudablemente, y eso lo dice la teoría, y digo corrupción porque de otra manera no podríamos entender que un individuo que está sancionado con 30 años de presidio, sin derecho a indulto, es decir, sin ninguna posibilidad de resarcimiento. Que además ha reconocido ha reconocido que ha cometido el crimen. Correcto. No tendría que estar libre, no tendría derecho a indulto. No tendría derecho a indulto. Pero ¿y por qué están en las calles? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Por qué esta otra persona que supuestamente es su cómplice del 2013 también está en la calle? Estaba en la calle. Bueno, por una evidente distorsión. Es una evidente distorsión no atribuible al sistema, sino atribuible a personas que están plenamente identificadas y que hoy día serán sometidas, esperamos, a un proceso pronto y un proceso oportuno. Y cuando decimos esto, permítame explicar el por qué no deberían estar en la calle. No deberían estar en la calle porque el certificado médico al que hacen referencia es un certificado que requiere como consecuencia necesaria que el periodo de vida de este sujeto tenga 12 meses, o sea la última etapa de la existencia. Contrariamente, alguna autoridad, sabemos quién, le da un reingreso de 18 meses, que tampoco se ha notificado a nadie, ni nadie se encarga de hacer que esa orden se cumpla. Pero es más, se da en 3 días. La solicitud se presenta el 24 de diciembre y el 27 este sujeto está saliendo de la cárcel. En cuanto al segundo, también este individuo que se encontraba evadido desde nuestra perspectiva de la justicia e indudablemente corresponsable del asesinato y feminicidio, arguyendo que tenían situaciones similares y por cuestiones, vamos a llamar, de forma del proceso, anulan una sentencia que debería haber recaído con él. Nunca más nadie, porque las víctimas ignoraban esto, nunca más nadie persigue este proceso, traduciéndose, por tanto, en una libertad nosotros denominamos ilegal e ilegítima. Totalmente. Bien, general, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos estamos llegando al final de este... Confirma que en la casa del psicópata feminicida serial se encontró el delantal y el gorro del chef desaparecido e identificado por su hija el pasado viernes. Según las investigaciones, el último contacto telefónico fue realizado desde ese domicilio. No descartan que también fue víctima de Richard Choque, por lo que las investigaciones continúan. Entre tanto, lograron establecer que entre el chef y Richard Choque existía un vínculo afectivo. Poner en conocimiento a toda la población que el vínculo sentimental que podría haber tenido esta persona, el chef, con el psicópata sexual, de acuerdo a patrullaje cibernético, sería una relación sentimental. Al menos eso se ha logrado establecer por patrullaje cibernético, pero no vamos a descartar una investigación más objetiva. Tenemos una investigación cibernética que tiene que ser corroborada con declaraciones testificales y con colecciones de indicios que tengan relación directa. No voy a ser irresponsable indicar que tenía una relación directa sentimental, pero por patrullaje cibernético al menos eso se ha logrado establecer. Richard Choque Flores es el asesino confeso. Blanca Rubí Limachi Sirpa, la víctima, fue cruelmente asesinada. Ella ha fallecido por asfixia, por sofocación. Le han obstruido las vías aéreas y tiene una penetración vaginal y anal producida por una botella de ron. Perdón, señor. Quiero estar en mis manos a toda la... Son conscientes y se perdonan de Dios, porque de mí yo no soy nada. Este señor, en el pasado, en la gestión 2013, habría sido sentenciado juntamente al señor Richard Choque, a quien se ha denominado a través de los distintos medios de comunicación como el psicópata sexual.
ya se encuentra prendido. Lo vamos a cautelar posteriormente. Nos encontramos en plena investigación también para ver otras conexiones que tendrían vínculo con este psicópata sexual. Estos asesinos y violadores seriales serán también puestos ante la justicia boliviana. Existe una justicia que está dejando en libertad a criminales de este calibre. Se trata de José Luis Casillas Machaca, el hombre que en el año 2013 fue presentado junto a Richard Choque por asesinar a una joven de 20 años. Fue también condenado a 30 años sin derecho a indulto, pero liberado en el 2015. La policía identificó primero a su esposa y luego lo capturó en la ciudad del Alto. Acá habrían captado a una jovencita de nacionalidad boliviana, supuestamente para lograr que ella ingrese a prestar sus servicios militares. Luego de realizar la captación correspondiente, procedieron al secuestro. Posteriormente la violaron, le realizaron cutting en todo su cuerpo y finalmente acabaron con su vida. Quien horas después fue aprehendido en el inmueble en la zona Acribol, en el municipio del Alto, donde permanecía oculto desde el pasado jueves. Estaba escondido, desapareció de su casa cuando Richard Choque fue capturado. Ahora el Ministerio de Gobierno investiga en qué condiciones fue liberado y quién es el juez responsable. Nuevamente demostramos con este caso que existe una justicia que está dejando en libertad a criminales de este calibre, otorgándoles cierta impunidad y al mismo tiempo convirtiéndose en cómplices de estos delitos. Inicialmente está en calidad de aprehendido, toda vez que encontraron recientes vínculos con el psicópata feminicida serial y sería procesado por el delito de trata y tráfico de personas. Trata del segundo implicado en el asesinato de Blanca Rubí, que también había sido liberado en el año 2015. ¿Qué pasa con la justicia? Vamos a hablar sobre este tema con el comandante general de la policía. Comandante, ¿qué pasa con la justicia? El segundo que ha sido liberado también, y era acusado por asesinato, pero que también ha sido liberado, coronel general. Bien, el año 2013 se da el asesinato de la señorita Marlene Gris Escalante Ochoa. Ella es una señorita que ha sido captada por estos dos sujetos, me refiero al señor Casilla y el señor Choque, con la intención de ingresar al colegio militar. En verdad, la secuestran y después de violarla, mutilarla, porque le hacen una serie de cortes, la entierran viva. Después de que ha perdido la vida, ambos, Choque y Casilla, piden un rescate. Son detenidos por la policía debajo del puente allá en la ciudad del Alto e inmediatamente son puestos a conocimiento de la justicia. En la certeza de la responsabilidad penal, estos dos individuos han sido condenados. Y evidentemente, pese a que existe una condena, como sabemos, de 30 años, por alguna situación que la policía en este momento desconoce, este sujeto se encontraba en libertad. Recibimos la información acerca de la circunstancia irregular que había motivado la libertad de este sujeto. El ministro de Gobierno nos pasa una información y ayer por la mañana empezamos una vigilancia en un edificio de 5 pisos donde funciona un centro de eventos. Allí, en la parte de subsuelo, a promedio de las 22 horas, es encontrada su pareja. La policía boliviana realiza el cruce de información y establece que quien estaba allá era precisamente su conviviente. A partir de ello, tomamos conocimiento que el sujeto había abandonado aquí el domicilio el día en que se produjo la presentación pública del señor Richard Choque en las dependencias de la policía boliviana. Es decir, estaba, comillas, a buen recaudo. Una vez que logramos establecer el lugar, la ubicación de este sujeto, es presentado al Ministerio Público, que hoy día ha dispuesto su aprehensión. Y lo dispone en mérito de dos cosas. Una, a que efectivamente participó en el hecho criminoso dedicado o relacionado a la muerte de la señorita Escalante Ochoa, pero también a una libertad que nosotros consideramos es absolutamente irregular. ¿Qué se puede hacer ahora con la justicia? ¿Se puede tal vez coordinar algún tipo de reunión? Porque no es la única persona que ha sido ya inicialmente sentenciada o detenida y ha sido liberada. Entiendo que el Ministerio de Gobierno ha tomado ya contacto con sus pares de justicia con la intención precisamente de generar alguna estrategia que permita, primero,
un inventario de las personas que han sido sentenciadas y condenadas y que estén cumpliendo o no condena, primero. La segunda es que se tiene que indudablemente agilizar el proceso penal, pues como sabemos, los crímenes que son denominados de oportunidad, aquellos en los que se dan frecuentemente en las calles, robos, hurtos, etcétera, en un solo 2% llegan a sentencia. Esto quiere decir que a lo largo del proceso existe desistimiento, abandono de querella o en muchas circunstancias acuerdos patrimoniales que han impedido que esos responsables estén cumpliendo la condena. Una nueva cumbre, una reunión sería general a su criterio, ¿qué es lo que debería pasar para poder tal vez tratar este problema de la justicia? Bueno, la norma es una norma sabia, lo que corresponderá seguramente es generar mejores canales de coordinación, tanto desde el punto de vista operativo como cultural, que permitan entender que estamos todos obligados al cumplimiento de la ley. Gracias, general, por la información que tenemos hasta ahora de la tarde con el comandante general de la policía. Continuar con el trabajo investigativo con el equipo multidisciplinario, pues se ha hecho la prueba de luminol, se ha hecho la prueba de quimiluminiscencia, la prueba de Blue Stack, entonces en este entendido continúan todo. Están trabajando la policía boliviana a través de la unidad investigativa que es la PLCC. Pido que sigan buscando, debe estar mi papá ahí adentro. Es de su delantal, yo reconozco y él maneja esto siempre. Todas las cosas que podemos reconocer están en actas de colección, estamos figurando en actas que puedan servir, que ya nos den un nuevo indicio y un nuevo camino a la investigación. El lugar se ha precintado y tienen que respetar eso. Hay personal calificado que tiene como función realizar la colección. Necesitamos más evidencia que tras un proceso de judicialización se va a convertir en prueba. Esas fueron las palabras del comandante nacional de la policía, el coronel Johnny Aguilera. El feminicida en serie, tras las violaciones a sus víctimas, las buscaba para extorsionarlas económicamente. La extorsión a víctimas de violación era la forma de vida para generar recursos económicos. El comandante nacional de la policía, Aguilera, informó que Richard Choque, denominado psicópata, feminicida y asesino en serie, tras captar a varias mujeres para someterlas a una serie de abusos y violaciones, las buscaba nuevamente para extorsionarlas con la amenaza de procesarlas, haciéndose pasar por un miembro policial. El modus operandi del asesino en serie era abusar sexualmente a sus víctimas. Tras cometer ese delito les pedía sumas elevadas de dinero. Este actuar era su modo de vida. De Richard Choque explicaba Johnny Aguilera. La extorsión era un modo de vida de este sujeto. Esta persona se dedicaba a extorsionar. El sujeto tenía una vida itinerante, recorría por todos los lugares de sus víctimas a recoger esos dineros. Bajo amenaza de procesarlas, captaba a sus víctimas, les ofrecía trabajo, se presentaba como funcionario policial para extorsionar a las mujeres, explicaba Johnny Aguilera. El comandante dio a conocer que mediante una entrevista a 15 mujeres se constató estos hechos de violaciones y extorsiones. De hechos de violaciones estamos certeros que hay más casos, porque por lo menos hemos entrevistado a 15 personas y en su mayoría son de Cochabamba, que han materializado nuestra hipótesis, decía Johnny Aguilera. Además, mediante una intervención policial a la casa del asesino en serie, se pudo constatar la existencia de un hueco tapado con una calamina. La policía presume que pretendía ser utilizado para enterrar a una nueva víctima. Situación por la cual no se entiende porque la madre y la hermana de Richard Choque no tenían conocimiento de los hechos de este psicópata, feminicida y asesino en serie. La policía sospecha que el feminicida serial y el chef desaparecido tenían una relación sentimental. Se hallaron fotos y una carta como pruebas preliminares. Se investiga si el chef desaparecido desde 2019 fue asesinado.
La policía logró establecer un vínculo sentimental entre el feminicida serial Richard Choque Flores y el chef José Luis Mamani García, desaparecido desde abril de 2019. La hija de esta persona encontró entre la ropa que estaba en el domicilio del psicópata una gorra y un mandil que pertenecía a su padre, y las investigaciones confirman que las prendas corresponden al señor Mamani. Los indicios que hemos pedido colectar hasta el momento demuestran que existía un vínculo afectivo entre el chef y el psicópata sexual, señalaba el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en una conferencia de prensa. El teniente Boris Choque, jefe de la División de Trata y Tráfico de la FELCC, señaló que las evidencias halladas indican que hubo una relación que debe ser confirmada una vez avance la investigación. Se pone en conocimiento a la población que el vínculo que podía haber tenido esta persona, el chef, con el psicópata sexual, de acuerdo al patrullaje cibernético, sería una relación sentimental. La investigación policial, además, pudo determinar que la última llamada telefónica que realizó el chef desaparecido la realizó en inmediaciones del inmueble en el que operaba el psicópata feminicida. La policía ha encontrado varios elementos relacionados entre ambas personas, el feminicida y el chef, como recursos económicos, una carta, un flash memory, contratos, entre otros, e incluso fotografías. Hemos recolectado fotografías donde se demuestra de manera conjunta a este chef con el psicópata sexual. El ministro añadió que se está haciendo las diligencias para poder demostrar si el psicópata sexual habría acabado con la vida de este chef que actualmente se encuentra desaparecido. Caterine Mamani llegó hasta la casa del psicópata el viernes a buscar, como otras familias, un rastro de su padre desaparecido y encontró un delantal y una gorra que utilizaba para cocinar en su negocio ubicado en lo diagonal de la vivienda de Choque. Este es el delantal de mi papá. Yo lo reconozco, que sigan buscando, son 3 años que lo busco a él y viene de casualidad, señalaba la hija. Al respecto de estos nuevos datos dados por parte del comandante de la policía, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Si bien existe una carta o existen fotografías, podría ser parte de las situaciones enfermizas del psicópata y feminicida serial. La policía no podría vincular directamente al chef desaparecido con este tipo y peor aún una relación afectiva sin demostrar todas estas situaciones. ¿Qué opinan ustedes frente a esta lenta investigación? Hasta el momento no se ha demolido la casa del feminicida serial. No se está buscando más cuerpos en el domicilio de esta persona. Pero sí hay más personas que están buscando a sus seres queridos desaparecidos con fotografías. ¿Qué opinan ustedes frente a este lento avance de investigación en cuanto a la búsqueda de las víctimas que hubieran sido de este señor feminicida serial, además de aquellos que estarían vinculados con haber facilitado la libertad del feminicida serial, como por ejemplo el informe médico, la trabajadora social que dio lugar, el fiscal que no se opuso a la petición que se hacía ante el juez? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.